sobre este acuerdo con el fondo, que todo parece indicar se va a firmar prontamente. ¿Me preguntas a mí? A los dos. Empiezo Yo creo por que si lo vos. agarra un psicólogo el señor Loser se hace una fiesta, porque arrancó diciendo esto no es la entrega que parece y se empezó a justificar desde ahí. El Fondo Monetario Internacional tiene una historia en América Latina y en el mundo donde cada vez que presta plata pone condicionamientos y los condicionamientos son siempre iguales. La Argentina lamentablemente yo creo que se va a enfrentar a una devaluación fuerte. De hecho, el domingo lo leí en casi todos los diarios, incluso el diario Clarín. Los principales periodistas económicos subrayan la necesidad de liberar el tipo de cambio. Eso va a provocar una devaluación fuerte. Esa devaluación fuerte va a generar una recesión, como ya todos los indicadores y las proyecciones, incluso las calificadoras privadas proyectan. Y eso va a generar, creo yo, un cimbronazo muy fuerte en términos de la redistribución del ingreso. O sea, vamos a ser todos más pobres, la plata va a alcanzar mucho menos, los servicios públicos se van a encarecer porque están atados al dólar, los combustibles se van a encarecer porque están atados al dólar, los alimentos lamentablemente se van a encarecer porque como se sacaron retenciones, eso acopló el precio internacional al precio doméstico. Me parece además que la economía no va a crecer, digamos, no es que me parece a mí, sino que a la mayoría de las consultoras privadas también le parece que va a crecer por lo menos 0 puntos. Y creo que lamentablemente la Argentina va a tener una dificultad muy fuerte, digamos, que es cómo hacer para reinsertarse en el mundo en un contexto de mucha condicionalidad, donde su principal problema sigue siendo el déficit de cuenta corriente. La Argentina tiene un déficit de 35.000 millones de dólares de cuenta corriente, el crédito del Fondo Monetario Internacional no subsana eso, en todo caso pone un parche, se van todos los meses casi 2.000 millones de dólares al colchón. Tenemos un problema fuerte con el tema, él hacía referencia al tema del turismo, eso puede ser lo único que modifique, digamos. Si vos devaluás el tipo de cambio, puede que el turismo baje un poquito y que las importaciones bajen un poco por la recesión, pero la balanza comercial sigue siendo deficitaria en casi 10.000 millones de dólares. Las exportaciones de la Argentina son inelásticas, motivo por el cual una devaluación fuerte no genera que se exporte más soja, porque lamentablemente, digamos, al ser nosotros un país agroexportador todavía, y tener una economía sumamente primarizada, la devaluación aumenta la rentabilidad del exportador, pero no aumenta la recaudación del Estado porque se bajaron retenciones, ni tampoco aumenta el volumen de exportación, motivo por el cual lo que yo veo lamentablemente es un panorama muy sombrío. No sé cómo va a hacer el gobierno para sortearlo. ¿Demian? Todo lo contrario, yo coincido con Loser, que es un especialista, ex director del Fondo Monetario. Me parece que es muy importante entender que no hay entidades buenas y entidades malas, sino que hay acuerdos buenos y acuerdos malos, y hay dirigentes que saben administrar los recursos de esos acuerdos, y me parece que la disyuntiva es totalmente contraria a acuerdos anteriores y lo que ha pasado en épocas anteriores, donde quienes los administraron, en definitiva, hoy están todos implicados en causas de corrupción, mal manejo de fondos, desvíos de fondos. No es el caso de la actualidad. Hoy estamos frente a una situación de contingencia, hubo una corrida muy clara de los mercados, impulsada por cierta parte de la oposición, claramente, algunos silenciados, algunos que no se los ve, no aparecen, como Sergio Massa, que de golpe ha desaparecido, pero no deja de influenciar o de ejercer presiones del exterior, desde dentro de la Argentina. Bien lo decía Lilita Carrió, no es casualidad. Entonces, lo único que se hizo es llegar a un acuerdo en el Fondo Monetario por una posibilidad, para garantizar que el ejercicio natural de las instituciones en la República Argentina se dé y la Argentina pueda seguir creciendo. Y esto que decía Loser, la Argentina va a crecer, va a seguir creciendo. ¿En qué medida? Y tuvimos una corrida muy fuerte. Posiblemente perdamos un poco de aceleración en el crecimiento, pero no, el crecimiento va a ser y va a estar dado este año. La inflación que tiene dificultades en la contención, pero que la está controlando muy bien el gobierno, a pesar de este movimiento de mercados muy fuerte. Sí, igual mira que hoy el Banco Central ya admitió las medidoras privadas 27,1. Son ¿no? índices de análisis que tiene que ejercer el Banco Central para tomar las medidas con su autarquía y que es lo que debe hacer el Banco Central. Si no toma estos análisis, si no ve estos análisis, no puede tomar las medidas correctas que debe tomar. Que lo viene haciendo muy bien Federico Sturzenegger, y que hay que destacarlo, que pudo haber tenido un impacto más fuerte si Federico Sturzenegger no tuviera la capacidad suficiente del manejo del Banco Central como la tiene. Tiene una expertise y se preparó mucho para ocupar el lugar que está ocupando. Entonces, creo que es llevar tranquilidad, dejar de generar este caos, este pánico en los mercados. El acuerdo del Fondo Monetario va a estar dado con un programa pautado por la Argentina, por el ministro Duhovne, en acuerdo, y va a estar ahí. Ante la necesidad será utilizado. Hoy la Argentina tiene 50.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, es un número muy importante que frente a una economía que realmente no es muy grande, la República Argentina, y frente a esto que vos comentabas antes, de la posibilidad de ser mercado emergente muy pronto. Hoy tenés la sociedad informada económicamente dividida en dos, los que creen que el gobierno no ajustó lo suficiente y los que creen que se ajustó. Ustedes quedaron ahí en el medio, como que no hicieron mucho para un lado como para no dejar insatisfechos a otro lado.
Ahora con el diario del lunes, ¿no creen que tendrían que haber sido más tajantes para un lado o para el otro? Para nada, el dato más importante que a nosotros nos marca que vamos bien es el índice de pobreza. Nosotros en 2 años redujimos desde ese pico del 32%, hoy estamos en 25,7%, esperemos que siga descendiendo. Eso implica que el gradualismo es la medida correcta. Que el déficit fiscal tiene que bajar, esto lo decía recién Leandro, tiene razón, el déficit fiscal hay que bajarlo. Corregimos las metas del déficit fiscal a 2,7 para este año y tiene que llegar a 0 muy pronto. Cuanto antes, menos vamos a tener que recurrir a los mercados. Cuando uno escucha posiciones tan encontradas, ¿no? Digo, yo lo escuchaba recién a Leandro, después lo escucho a Demián, me imagino lo que debe significar para quienes están en su casa escuchando esto. Digo, ¿es todo tan blanco o negro? ¿Tenemos alguna posibilidad de encontrarnos en algún camino intermedio entre tal vez lo que fue el modelo del gobierno anterior y la forma en que ha decidido llevar adelante este gobierno su política? Y yo no la veo tan así, porque yo creo que cualquiera que está en casa, que escucha que el Fondo Monetario Internacional nos va a ayudar a recuperar la economía argentina, sabe que no es así. O sea, yo lo respeto y lo quiero a Damián, es un militante político, así que como todo militante político merece mi respeto, pero la verdad creo que acá hay una construcción discursiva tendiente a suavizar lo que va a ser un sacudón muy fuerte. O sea, siempre que el Fondo Monetario Internacional interviene en todos los países del mundo, se generan procesos de exclusión, de aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza. Además, digamos, yo hoy estaba leyendo un libro de Diamant, ¿no? Que es un economista argentino de la década del 70. Cuando vos ves las recomendaciones del Fondo Monetario, él hace un análisis, es exactamente lo mismo que ahora. O sea, esto es muy simple. Mira, el problema de la Argentina no es tanto el déficit fiscal, que es en pesos. El problema de la Argentina es la restricción externa. Es que salen más dólares de lo que entra. La Argentina no genera dólares comerciales, no genera dólares reales. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés hoy todo desregulado, el sistema financiero está desregulado, cualquiera compra dólares para lo que sea, para importar una máquina o para viajar o para meterlos abajo del colchón o para girarlos al exterior, y eso no es insostenible. Es así de simple, porque nosotros no imprimimos dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tiene que ir el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional para mostrarle al mercado, que es el que lo está apretando, que todavía tiene hilo en el carretel, para seguir generando el carry trade, que es la bicicleta financiera. Todas las personas que están en casa saben que lo que estoy diciendo es real. Lamentablemente, cuando vos apostás a un sistema de capitalización financiera, o de especulación financiera, o de rentabilidad financiera, que son los distintos nombres que en la academia tiene este modelo económico, siempre sucede lo mismo. Vos tenés la tasa de interés al 40%, tenés todo liberado para que la gente pueda entrar y salir, pero no los ahorristas norteamericanos que vienen a poner su dinero para que la Argentina crezca y produzca, sino los timberos que juegan al casino mundial, que saben que en la Argentina tenés rentabilidad en dólares de casi el 15% anual, como ha sacado casi todos los diarios económicos, el Cronista Comercial, Ámbito Financiero, los que se te ocurran reconocen esta situación que es así. Entonces vienen a la timba y cuando salen se provoca la corrida que vimos la vez pasada. Este gobierno no le está amenazando el PJ con los saqueos en el conurbano. Este gobierno tiene problemas en la corrida en la City porteña. ¿Y por qué tiene problemas? Porque generó oportunidades de negocio para tipos que no tienen problema en hacerte mierda un país. Y lo sabemos todos. O sea, la verdad es que cualquier persona que está en casa sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Recién Damián decía, hay 55.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central. Es verdad, pero tenés 1.2 billones de pesos en Levax, que es el pasivo del Banco Central. Eso el mercado también lo lee. O sea, en definitiva, no hay respaldo para lo que está sucediendo. O sea, cualquier tipo que tome decisiones, cualquier agente económico que tome decisiones y que más o menos vea cuál es el flujo de caja, cómo entra y cómo sale, el déficit de cuenta corriente, que vea cómo se mueven las LEVAC, o sea, que esté más o menos informado, sabe que esta situación es absolutamente insostenible. Por eso yo creo que el ajuste se va a dar con la liberación del tipo de cambio. O sea, yo leí una nota el domingo de Alcadio Oña en Clarín, que el tipo decía muy simple, muchachos, lo que el Fondo Monetario va a pedir es flotación libre. Flotación libre se traduce en devaluación. Devaluación se traduce en recesión. Va a bajar la tasa de interés, pero como no va a haber consumo, olvídense que va a haber reactivación. Entonces, lo que vamos a presenciar en la Argentina en los próximos 2 meses, así que me podés invitar dentro de 2 meses y a ver si tengo razón o no, es que van a aumentar las tarifas, van a aumentar los alimentos, va a aumentar el combustible y el salario va a quedar muy retrasado. Y esa situación va a ser la que va a tratar de equilibrar. Si el gobierno zafa de esto, creo que habrá que ver qué hace el año que viene, pero va a generar muchas tensiones sociales porque lamentablemente se va a pulverizar la capacidad adquisitiva del salario y de las jubilaciones. Y esto cualquier tipo que más o menos esté informado sabe que es así.